En este video vamos a hablar acerca de los elementos 3D, cómo están constituidos, cómo se construyen. Es muy importante que entiendas esto para que puedas trabajar fácilmente en todos los programas que manejan 3D. Hay, por así decirlo, una convención acerca de cómo se construyen todos los elementos en todos los programas. Esto es porque todos deben de manejar la misma matemática para que, primero, sea correcto y segundo, tú puedas pasar los elementos de un programa a otro. Sí hay ciertas dificultades al pasarlo, pero la verdad es que en sus bases más primordiales, todos los objetos van a pasar bastante bien. Tenemos que cubrir ciertas características que son indispensables para que todo salga bien. Recordamos los elementos gráficos y miren, les voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Bueno, ya está hecho, simplemente lo voy a ir mostrando. ¿Recuerdan los elementos gráficos? ¿Recuerdan que habíamos hablado acerca del punto, la línea, el plano y el volumen? Habíamos dicho que esos eran los elementos que Wysis Wang había puesto en su libro de Fundamentos del Diseño acerca de cómo se generaban los elementos gráficos. Matemáticamente, eso también es totalmente cierto. Quiero que todo empieza con un punto, ¿no? Entonces, empezamos con un punto. Un punto no lo puedes dibujar. Gráficamente no existe. Ahorita, pues gráficamente lo estoy expresando simplemente porque yo tendría que expresarlo con coordenadas si es que yo quisiera expresar un punto. Un punto está expresado en coordenadas. Gráficamente no se puede ver, pero bueno, pusimos ahí un circulito para expresarlo, ¿no? Después que pones el punto, quieres llegar a la línea. Y la línea es la distancia más corta entre dos puntos. Por lo tanto, necesitamos dos puntos y entonces ya podremos hacer la línea recta. Una vez que hacemos esta línea recta, implicaría que llegáramos al plano. Uno puede pensar que simplemente agregando un punto más llegaríamos al plano, pero no. Si ustedes se dan cuenta, no hemos logrado generar un plano. Ahora, ¿cómo definiríamos un plano para entender que no estamos llegando a un plano? Bueno, un plano es un área cerrada, siempre. Siempre que hablemos de un plano, va a ser un área cerrada. Esta no es un área cerrada, aunque tengamos 3 puntos. E incluso, aunque agreguemos una línea más, sigue sin ser un área cerrada. Un área cerrada, matemáticamente y geométricamente, se puede definir como un triángulo en su expresión más sencilla. De hecho, todas las figuras las puedes descomponer en triángulos, por eso estudiamos trigonometría. Ahora, pues bueno, quiero generar el triángulo y ahí está. Esa es el área cerrada más sencilla, con menos lados, que existe en nuestra geometría euclidiana. Ya que ya está generado, podemos decir que este es un plano. Algo muy importante es que para que tú puedas tener un volumen, tienes que tener un plano. Si tú no tienes un área cerrada, lo más seguro es que en todos los programas 3D no te aparezca un volumen cuando tú quieras generarlo. Por eso es que muchas veces fallamos y las cosas no salen en los programas. Por lo tanto, siempre cerciórate que tu plano sea un área cerrada. Una vez hecho esto, ya tenemos un plano y quiero hablarles acerca de en qué eje coordenado está trabajado. Todos sabemos que los elementos son bidimensionales o tridimensionales. Todos los elementos bidimensionales están dibujados en 2 dimensiones. En este caso, estoy expresando X y Y. X y Y es, como quien dice, el estándar para trabajar bidimensionalmente. Vas a notar que en muchos programas siempre empiezas trabajando en X y Y. De hecho, en AutoCAD siempre empiezas trabajando en X y Y. Para comprobar esto, miren, tengo aquí AutoCAD y quiero que sepan que siempre hemos trabajado aquí en AutoCAD con X y Y. Pero cuando yo dibuje aquí un plano, que va a ser un rectángulo, que va a estar dibujado bidimensionalmente, solo en 2 dimensiones, yo ahora quiero obtener un volumen. Para obtener el volumen lo tengo que hacer tridimensionalmente, en 3 dimensiones. Y todos sabemos que tenemos X, Y y Z. Z es el plano perpendicular a X y Y. Pero yo no lo puedo observar aquí. Por lo tanto, si yo intento generar ahorita el elemento 3D aquí en AutoCAD, no lo voy a poder ver. Lo que voy a hacer es apretar aquí nuestro ya conocido cubo de vista en su esquinita y obtener nuestro
eje coordenado Z. Quiero que sepas que AutoCAD siempre ha estado en 3 dimensiones, solo que hemos siempre trabajado en X y Y. Ahora, ya que tenemos Z y lo podemos observar, ya podemos obtener nuestro elemento. Acá en mi representación gráfica que estoy haciendo, yo solo puedo ver X y Y, necesito a Z. Bueno, miren, aquí dibujé un plano en X, Y y Z, que si nosotros lo viéramos ya trasladado, pues se vería aproximadamente así, en isométrico. Una vez hecho esto, y que ya lo tenemos ahí, vamos a hacer la operación más sencilla para generar un elemento 3D. Se llama extrusión. La extrusión tiene como fundamento que vas a tomar un plano y lo vas a mover perpendicularmente a donde está dibujado. Por ejemplo, este plano está en X y Y. Y eso nos va a permitir que lo movamos hacia Z, perpendicularmente. Es el plano perpendicular. Como les decía, hay convenciones. Siempre se trabaja en X y el plano resultante siempre es Z, para que haya orden. Tú pudiste haber dibujado en X y Z y el perpendicular ser Y, pero eso te va a llevar a un desorden que más adelante te va a provocar problemas al pasarlo a otros planos de referencia, dígase otros programas, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago cuando lo muevo perpendicularmente? Pues prácticamente va a ser la misma figura, pero movida hacia arriba. Voy a mover un poquito este plano para acá. Ahí está. Y entonces, lo que tenemos es el mismo plano, pero movido pues en una altura, en Z. Podemos decir entonces que esta cara de acá, y 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 esta cara de acá, todas las caras son planos, porque así es como se genera un elemento 3D. Lo que quiero que entendamos ahora es que así como las líneas están formadas por puntos, los planos que generan un volumen, pues prácticamente son los subsecuentes en el orden: punto, línea, plano y volumen. Antes de tener una línea tienes que tener puntos, antes de tener un plano tienes que tener líneas, y para tener un volumen pues está compuesto de planos. Un plano siempre va a ser un elemento perfectamente plano, no tiene tridimensionalidad. Por lo tanto, si yo me voy aquí a AutoCAD y yo genero esta superficie, vamos a irnos a extruir y lo genero, clic derecho, Enter. Cada una de estas caras va a ser un plano. Eso quiere decir que está perfectamente sellado con una cara aquí, con una cara acá, con una cara acá, con una cara acá, una cara acá y una cara acá. Esto es muy importante porque nos lleva a la conclusión de que todo está hecho con planos. ¿Esto quiere decir que matemáticamente esto está vacío? Sí, porque en realidad así es la forma de expresar un volumen a partir de planos que son perfectamente delgados. Esto nos lleva a la conclusión de que no podemos decir que esto está relleno como quien diría, como si fuera un queso que pudieras partir a la mitad y estuviera relleno por dentro. Pero más adelante vamos a hablar acerca de los objetos watertight o perfectamente sellados, que nos van a ayudar a entender el hecho de por qué AutoCAD aquí tiene un principio que se llama sólido y otro que se llama superficie. Pero quiero que sepas que originalmente, matemáticamente, podemos decir y podemos expresar que este objeto está hecho con planos alrededor y que siempre los objetos 3D van a estar hechos a partir de planos. Ya si esos planos crean un área o un volumen cerrado, entonces podremos hablar acerca de que está perfectamente sellado y que hay un volumen adentro. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero quiero que sepas que todos los elementos 3D están hechos a partir de planos. Estos planos son perfectamente delgados, son matemáticamente correctos, y el hecho de que sean matemáticamente correctos nos va a ayudar a que todo lo que hagamos aquí sea replicable en la realidad, sea reutilizable en otros programas, que todo lo que tengamos aquí sea correcto, sea real. Y a lo mejor podrás decir, bueno, eso no tiene mucho interés para mí, pero vas a ver que estas implicaciones nos van a permitir tomar todos estos datos y darles un valor fundamental, sobre todo en el momento de diseñar
más allá de lo visual. Empezar a pensar en parametría, en centros de gravedad, en masa, en esfuerzos, en análisis de elementos finitos. Entonces vamos a hablar de eso más adelante. Dicho esto, si no te quedó muy claro, repítelo. Prácticamente es el principio basado en matemáticas. Y bueno, no te quedes con lo que yo te he compartido, investiga más, pero básicamente esos son los principios para crear un elemento 3D.